Muy buenos días. Gracias por estar aquí en este tiempo acompañándonos. Mi nombre es Francisco Torres, ministro en la Iglesia de Cristo Internacional en México, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Es para mí un honor y un gran privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios esta mañana. Hoy vamos a tener un tiempo muy especial, sobre todo porque vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a tener un tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas delante de Él. Vamos a poder tomar la Santa Cena, hablaremos del mensaje de la ofrenda y al final terminaremos con algunos anuncios. Quiero enviar un saludo a todos y cada uno de mis hermanos en donde quiera que se encuentren. Agradezco muchísimo su gran corazón y su devoción a Dios. Gracias a los amigos que hoy nos acompañan. De verdad es un gran privilegio que puedas estar en este tiempo conectándote. Gracias también a nuestras familias, a nuestros familiares. Oro para que en este tiempo el mensaje de Dios pueda llegar hasta lo más profundo en nuestros corazones. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Te pido por favor que me acompañes. Vamos a hacer una oración. Mi Señor y Dios del cielo, ante ti, Dios, venimos para poner este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija. Quédate en control de esta clase, quédate en control de mis hermanos, quédate en control de la vida de nuestros amigos, de nuestras familias, Dios. Señor, bendice este tiempo, que el honor y la gloria sean para ti, Señor. Es en Jesús en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Amén, pues qué privilegio poder estar aquí reunidos. Antes de iniciar nuestra reunión, quiero dar la bienvenida a nuestro hermano en la fe, Francisco Javier, mi tocayo, por su bautismo. Muchas felicidades, estamos muy agradecidos con Dios porque hayas entregado tu vida al servicio a Él y de verdad estamos convencidos de que Dios va a bendecir muchísimo tu vida y la vida de tu familia. Felicidades también a nuestra hermana Yolanda. Sin duda es de gran gozo para nuestras vidas el ver que un hijo suyo se convierte. De verdad es que no podemos describir la gran alegría que pudimos ver al ver a su hijo bautizarse. De verdad es que es un gozo tan enorme que todos como padres deseamos experimentar en nuestras vidas. Ver a nuestros hijos llegar al reino de Dios es un verdadero privilegio y estamos muy gozosos por la vida de nuestra hermana Yolis. Así que pues vamos a continuar el día de hoy, pero no sin antes vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo 2 que estudiamos la semana pasada y contestábamos esta pregunta: ¿es posible cambiar? La buena noticia para nosotros es que por la gracia de Dios, por medio del Evangelio, sí podemos cambiar. Amigo que hoy nos acompañes, esta es una gran noticia para nosotros. Sí podemos cambiar. Es a través de la fe en Cristo que podemos hacer un cambio verdadero, un cambio profundo en nuestras vidas. Por el poder que nos da Dios, a través del Espíritu Santo, recibimos una nueva naturaleza que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y estudiamos un poco acerca de la conversión de Saulo. Antes de que Saulo tuviera un encuentro con Jesús en su camino hacia Damasco, recordemos que iba en camino en persecución de los cristianos de la iglesia de Cristo. Y él no creía que Jesús fuera el Mesías, ciertamente no creía que él fuera el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando Jesús confrontó a Saulo en el camino a Damasco, Saulo comprendió que Jesús es verdaderamente el Mesías de Israel que venía a salvar a su pueblo. Ahí fue el momento de la conversión de Saulo. Fue en ese momento en donde Jesús quitó la venda de sus ojos y le hizo ver que Él era el Salvador. Y nos pusimos a reflexionar, y Pablo, siendo un ser violento, insolente, blasfemo, perseguidor de la iglesia, pudo ser salvado por la gracia de Dios.
entonces ciertamente todos los que damos la espalda a nuestro pecado y comenzamos a confiar en Cristo podemos ser salvos. Hoy nosotros tenemos esa esperanza de que por la gracia de Dios también podemos ser salvados, independientemente de la vida de pecado que hayamos vivido. Hoy es un gran momento para arrepentirnos, para experimentar ese cambio verdadero que solamente viene a través de nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que hoy vamos a continuar con nuestro capítulo 3 y vamos a contestar esta pregunta: ¿qué cambio necesitamos? ¿Cuál es el cambio que tú y yo necesitamos? Quisiera comenzar con algunas preguntas. ¿Cuáles son algunas cosas que la gente comúnmente admite que deberían de cambiar? Y sí, a veces admitimos que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, pero por lo regular admitimos cuando hablamos de malos hábitos. Por ejemplo, si alguien nos dice que no estamos cuidando bien de nuestra salud, que tenemos una mala alimentación, que necesitamos hacer ejercicio, que necesitamos, por ejemplo, en estos tiempos de insalubridad, que necesitamos cuidarnos, que de cierta manera no debemos exponernos a contraer una enfermedad. Nuestra reacción puede que no sea tan agresiva, porque de cierta manera estamos conscientes de que lo que estamos haciendo está mal y no nos causa tanto conflicto. Son temas, por ejemplo, cuando hablamos del manejo del dinero, cuando nos endeudamos, cuando pedimos dinero prestado y cuando alguien nos hace ver acerca de esto, no nos cuesta tanto trabajo, porque de cierta manera tenemos esa conciencia de que estamos actuando mal y que necesitamos enderezar nuestro camino. O por ejemplo, cuando experimentamos emociones de angustia o de tristeza o de desánimo o de depresión, nuestra reacción no es tan negativa cuando alguien nos dice que necesitamos animarnos, que necesitamos salir de ese estado emocional. Y de cierta manera nuestra conciencia nos hace ver que sí, efectivamente estamos haciendo mal y no nos cuesta tanto admitir que necesitamos un cambio. Pero por otra parte, ¿cuáles son las cosas que la gente puede no estar tan dispuesta a admitir y que deberían hacer un cambio? Por ejemplo, cuando queremos ayudar a alguien y le hablamos acerca de su carácter, o cuando hablamos acerca de su pureza, o acerca de su pecado, a muchas personas la verdad es que no parecen reaccionar positivamente. Al contrario, a muchos nos hace reaccionar negativamente. Tratamos como de buscar un motivo para justificar nuestros pecados o para justificar nuestro carácter erróneo. En ocasiones mostramos estar en desacuerdo y nos cuesta reconocer que necesitamos cambiar. Así que a veces no estamos tan dispuestos a admitir que necesitamos un cambio. Entonces la pregunta para nosotros el día de hoy: ¿qué cambio necesitamos? ¿De qué manera necesitamos cambiar? ¿Y por qué necesitamos ese cambio? El cambio que nosotros necesitamos no basta con un cambio de estado o un cambio de personalidad. No basta con hacer una reforma a nuestra vida, sino que necesitamos de un cambio verdadero. En esta ocasión, en este capítulo, hablaremos de ese cambio que tú y yo necesitamos, un cambio de espíritu. Jesús nos enseña que para entrar en el reino de Dios debemos nacer de nuevo, necesitamos un nuevo nacimiento. Jesús nos enseña que es necesario un cambio absoluto y radical que únicamente viene por la obra del Espíritu Santo, que regenera el corazón pecador de cada uno de nosotros. Dios mismo es quien debe darnos una nueva naturaleza para que nosotros podamos creer en Cristo y podamos llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es en Juan 3 donde vemos a Jesús hablando de nuestra necesidad de un cambio radical que solamente puede venir de parte de Dios. Así que hoy estudiaremos Juan 3, versículos del 1 al 15. Vamos a ir ahí a estudiar este pasaje. Vamos a leerlo desde el capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: había entre los fariseos
un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En primer lugar, vamos a ver quién era Nicodemo. La Escritura nos habla o nos da una descripción muy sencilla de quién era él, pero suficiente para darnos cuenta del personaje de Nicodemo. En primer lugar, la Biblia nos dice que era un fariseo. La palabra fariseo significa puro o literalmente separado. Los fariseos ponían un gran empeño en la observancia externa de la ley para establecer su propia justicia. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos explicarlo de mejor manera? Yendo a las Escrituras, Lucas 18, versículos del 9 al 10, dice la Escritura, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les propuso esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. Jesús hablaba en parábolas y se dirigía a este grupo religioso, esta secta religiosa conocida como los fariseos. Y se dirige a ellos y les propone esta parábola, pero se dirige a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Y Jesús utiliza a un fariseo y a un publicano para hacer ver esta parábola. Esta parábola es magnífica. Después en Romanos 10, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Una buena referencia a esa secta de fariseos. Ignoraban la justicia de Dios e intentaban establecer sus propias leyes. Entonces, prácticamente, este era el grupo de los fariseos. Eran especialmente escrupulosos en cuanto a la observancia del sábado o del día del reposo, hasta el punto de crear unas reglas excesivamente detalladas que desbordaban con mucho las exigencias del decálogo, es decir, los 10 mandamientos, y en su rutina ahogaban el espíritu y el verdadero sentido de la ley, hasta llegar a las extravagancias más insensatas. Es decir, creaban reglas excesivas tan detalladas que se salían, que iban más allá, se iban al extremo. Y aquí te puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el día del reposo, una mujer no debía mirarse al espejo, no fuera que encontrase una cana en el cabello y se sintiera impulsada a arrancársela, lo cual sería trabajar, lo cual ya era algo que los dejaba descalificados. Entonces imagínate,
No podía verse ni en el espejo, porque si se encontraba una cana, el arrancársela ya era considerado como un pecado. Entonces esto iba al extremo. Una persona podía tomar vinagre en sábado para curarse la garganta, pero no podía hacer gárgaras con el vinagre. Entonces, de verdad es que con unas pocas gárgaras que hicieran, prácticamente ya habían pecado. Tercer ejemplo, si la gallina ponía un huevo en sábado, podía comerse solamente en el caso de que uno tuviese intención de matar a la gallina. O sea que si no ibas con la intención de matar a la gallina, no podías comerte ese huevo que había puesto la gallina en sábado. Entonces imagínate qué clase de reglamentaciones y qué clase de exigencias tenían este grupo, con el objetivo de honrar a Dios y de glorificar a Dios en el famoso sábado o día de reposo. Entonces, pues realmente vemos cómo se habían desviado de los mandamientos de Dios y se habían ido a un extremo, a su justicia propia, como bien lo vimos. ¿Qué más vemos acerca de Nicodemo? Vemos que también no solamente era un fariseo, pero sino que era un dirigente de los judíos. Otras versiones también lo traducen como un principal, como un hombre importante, como un líder o un dignatario o un magistrado. Esto quiere decir que era un buen conocedor de la ley. De hecho, Jesús lo llama en el versículo 10 como maestro de Israel. Por lo tanto, también era un escriba. Un escriba era un expositor profesional de las escrituras. Entonces, este era Nicodemo. Ya vemos un poco acerca del contexto de quiénes eran los fariseos, y en teoría no se parecen mucho a los seres humanos, a nosotros el día de hoy, y ahorita vamos a ver un poco por qué. Vemos en el versículo 2, en la primera parte, dice que Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. En realidad no sabemos por qué motivo fue de noche, pero podemos pensar algunos motivos aquí. El primero fue por prudencia y discreción. Pensemos en que Cristo estaba todo el día ocupado, enseñando, curando enfermos, expulsando endemoniados, y digamos que Nicodemo fue de noche porque fue un poco prudente y discreto y no quería ir a Jesús de día para no interrumpirle en su ministerio, en sus labores que hacía. Entonces, en teoría pudiéramos decir que fue prudente o discreto. En segundo lugar, podemos decir que fue de incógnito. Viendo el contexto en el cual nos encontramos, Cristo ya comenzaba a tener algunos enemigos. Entonces, el hecho de que Nicodemo fuera de noche fue para que de cierta manera los principales sacerdotes no se enteraran y no se enfurecieran más con Jesús de estar ahí con uno de los maestros de Israel. Otra de las cosas por las cuales podemos pensar que pudo haber ido fue por el interés de recibir sus enseñanzas. No sabía en sí cuánto tiempo Jesús iba a permanecer en la ciudad, ni lo que pudiera ocurrirle debido a que ya había recibido algunas amenazas de muerte. Entonces, por eso Nicodemo no quería desaprovechar esa oportunidad de conocer más de las enseñanzas de Jesús. O también pudo haber ido por cobardía, por miedo a ser descubierto por alguno de sus colegas y pues ciertamente criticado por los miembros del Sanedrín. Entonces, independientemente de eso, el hecho de que haya ido a visitar a Jesús de noche nos dice muy en el fondo que en su corazón sabía que necesitaba un cambio verdadero. Todo ese conocimiento, todo eso que de cierta manera él había adquirido desde su juventud, ciertamente él le hacía sentir como un vacío, y pudiéramos pensar que necesitaba ver un cambio. En Jesús había visto una diferencia, en Jesús él había encontrado algo diferente. Y precisamente la cuestión aquí es ¿por qué busca a Jesús? ¿Por qué Nicodemo se acerca a Jesús? ¿Por qué va a Jesús de noche? En el versículo 2, en el B,
Dice, Rabí le dijo, sabemos que tú eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, en primer lugar, Nicodemo se refiere a él como Rabí, que significa maestro. Nicodemo era un maestro, pero se dirige a Jesús como maestro. Y le dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Cuando dice sabemos, quiere decir que además de él habían otros que también creían en Jesús como el enviado de Dios. En Juan 2, versículo 23, dice la Escritura, mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Entonces, cuando Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que eres un maestro, precisamente se refiere a ese grupo de personas que habían creído en su nombre por las señales que Jesús había hecho. Entonces, ¿cómo ellos sabían que era un maestro que venía de parte de Dios? Bien, podemos ver ahí en la Escritura, dice, porque nadie podría hacer las señales que tú haces y Dios no estaría con él. Entonces, ellos lo sabían por los milagros que Jesús hacía. De cierta manera, Nicodemo se había acercado a Jesús porque veía una diferencia, veía el poder que desplegaba Jesús en su enseñanza, en su predicación, pero también al momento de sanar a muchísimas personas, tanto físicamente como espiritualmente. La razón que da Nicodemo de esta convicción de decir que Jesús, los milagros que hacía Jesús, era que solamente alguien que estuviera en íntima relación personal con Dios podía hacer aquellos milagros. Entonces reconocía que Jesús tenía una íntima comunión con Dios. Solamente a través de su unión con Dios, de esa intimidad que Jesús tenía con él o tiene con él, podía hacer todos aquellos milagros. Nicodemo estaba sorprendido de su vida, sin lugar a dudas, y es por eso que él sentía esa necesidad de acercarse. Más allá de sus motivaciones, más allá de que fuera de noche, había un gran asombro de su parte de ver el poder en la vida de Jesús. Entonces, digamos que ellos de cierta manera habían dado un paso de reconocer a Jesús como aquel que había venido de parte de Dios. Lo veían como un maestro por los milagros que hacía. Pero esa fe no era suficiente para ser salvos. Nicodemo se acerca a Jesús en busca de respuestas. Lo interesante aquí es que sin que Nicodemo hiciera una pregunta, Jesús la ve en el fondo de su corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, de cierta manera, Jesús sabe lo que hay en el fondo de nuestro corazón y Jesús va a responder de cierta manera todas nuestras dudas. Lo importante es que tengamos la intención de acercarnos a Él. Y vamos a ver qué le dice Jesús a Nicodemo como respuesta, aun y cuando Él ni siquiera le había hecho una pregunta, lo que nos hace pensar que Jesús conoce nuestros corazones, que Jesús sabe cuál es nuestra intención cuando nosotros le buscamos con un corazón sincero. Como respuesta, Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo de arriba no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces, como respuesta, Jesús le dice a Nicodemo que debe de nacer de nuevo. Jesús le dice que el único camino válido para ver el reino de los cielos y entrar en él es nacer de nuevo. Y que no basta con un cambio de personalidad, no cambia con un cambio en nuestro carácter, no basta con una reformación en nuestras vidas, sino que se necesita un cambio de espíritu, se necesita el cambio de una nueva naturaleza. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo, es necesario un cambio absoluto y radical que únicamente viene por la obra del Espíritu Santo que regenera el corazón de los pecadores. Este cambio radical del cual estamos hablando solamente puede venir de parte de Dios.
Dios puede hacer un cambio radical y verdadero si nosotros estamos dispuestos a acercarnos a Él con un corazón verdadero y nos da la respuesta. Muchas veces no queremos escuchar esta respuesta, pero Jesús es tan contundente y tan radical que nos hace ver, necesitas nacer de nuevo. Necesitas una nueva regeneración de parte del Espíritu de Dios para que tú puedas hacer un cambio verdadero y radical en tu vida. Este cambio radical solamente puede venir de parte de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice la Escritura, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Efesios 2, versículo 8 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Sin esta regeneración o sin este nuevo nacimiento, el hombre está totalmente desorientado por su naturaleza depravada. Dice la Escritura que aquel hombre está muerto espiritualmente. Efesios 2, versículo 1 al 2, dice Pablo a la iglesia, antes ustedes estaban ¿qué? Muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Tristemente hoy muchos viven de esta manera. Viven en sus maldades y pecados, siguiendo los criterios de este mundo y no los criterios o la palabra de Dios. Hacen la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire, del diablo, y no la voluntad de Dios. Así que esto se conoce como muerte espiritual. Que el hombre es incapaz de ver las cosas del espíritu. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Habla del hombre natural, del hombre humano, de la naturaleza pecaminosa. Dice, ese hombre no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Fíjate, muchas veces vemos así las cosas de Dios, como necedades, como tonterías, como cosas ilógicas. Dice, pero no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, es necesario que el Espíritu de Dios, esa regeneración, ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, se ayude a discernir las cosas espirituales, las cosas de Dios. Pero Jesús, la buena noticia aquí, es que en esa condición humana, en esa condición naturaleza, en esa mortalidad espiritual en la cual muchos viven el día de hoy, Jesús nos da su palabra. Jesús nos da su palabra de que es necesaria una nueva vida. El nacimiento es el comienzo de la vida. No hay que pensar en poner parches al viejo hombre, ni curar al que ya es un cadáver. Más bien, es necesario empezar por los cimientos y adquirir una nueva naturaleza. Esto implica nuevos criterios, nuevos afectos, nuevos intereses, nuevos objetivos. Tantos cambios verdaderos y radicales que necesitamos hacer. Una transformación en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro hombre interior. Debemos ser formados y vivificados de nuevo como una nueva creación. Efesios 2, capítulo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús.
En Cristo Jesús somos una nueva naturaleza. 2 Corintios capítulo 5, 17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es decir, ha nacido de nuevo. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ese es el cambio que Dios está esperando. Ese es el nacimiento que viene de arriba, porque nace a una vida celestial y divina. Ya Dios no espera que vivamos terrenalmente ni mundanamente y ya no vivamos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora vivamos en obediencia a Él, a su voluntad y a su palabra. Así que hoy nosotros tenemos ese gran privilegio de poder conocer qué es lo que Jesús espera de nosotros hoy en día. Un cambio verdadero, un cambio radical y profundo para nuestros corazones. Y ese cambio solamente lo puede dar Dios a nuestras vidas. Dios ve en realidad en nosotros ese deseo, esas intenciones de nuestro corazón. Así que hoy acércate a Jesús, acércate a Dios, acércate a su palabra, acércate a la iglesia, acércate a conocer cuál es la voluntad de Dios verdaderamente. Hoy estamos estudiando acerca de esto, pero en nosotros está el poder tener esa intención, esa decisión que debemos de tomar el día de hoy. Bien, vamos a continuar en el versículo 4. Y es interesante cómo Nicodemo responde. Dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Fíjate, vamos a preguntarnos, ¿está entendiendo Nicodemo lo que Jesús quiere decir al decir nacer de nuevo? ¿Está entendiendo Nicodemo lo que Jesús le quiso decir con estas palabras? Por una parte, Nicodemo puede entender lo que Jesús está diciendo porque parece comprender que Jesús lo está llamando una transformación total, lo cual se parece a lo que ocurre en un nacimiento físico. Por eso esta pregunta que hace Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿O puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? La verdad son preguntas que uno se hace y que de cierta manera suenan lógicas, pero Jesús está hablando de una regeneración espiritual, no tanto físicas. Así que para Nicodemo pudiera sonar como que esto es algo imposible. Cuando pregunta, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Probable que no esté preguntando seriamente si un hombre puede entrar de nuevo en el vientre de su madre, sino más bien Nicodemo está expresando esa incredulidad con respecto a ese tipo de cambio que Jesús está exigiendo. Muchas veces nos suele pasar que escuchamos una verdad bíblica, espiritual, y para nosotros puede sonar ilógico, puede sonar como una locura o como una tontería o como una necedad. Pero cuando Jesús habla a nuestras vidas, lo está hablando espiritualmente. Jesús habla a nuestros corazones de una manera espiritual. Somos seres espirituales. Y por eso necesitamos entender las cosas espiritualmente. No tanto literalmente, porque prácticamente Nicodemo lo estaba entendiendo literalmente y por eso se hace estas preguntas que para él pueden sonar como ilógicas, tontas, fuera de lugar. Pero cuando Jesús habla a nuestras vidas de esta manera, nos está hablando del cambio que necesitamos hacer. Al final, independientemente de lo que Nicodemo pudiera haber entendido, no comprendió lo más importante. Nicodemo pensó que ese tipo de cambio era imposible. Entonces, teniendo esto en mente, vemos en el versículo 5 y vamos a ver lo que contesta Jesús. Dice, yo te aseguro
que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Es interesante ver aquí lo que significa nacer del agua, nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua, nacer del Espíritu? Jesús hace una alusión al agua del bautismo. En primer lugar, Jesús hace una alusión al agua del bautismo. Y vemos estas escrituras en Marcos 16:16. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Fíjate, aquí es bien importante entender todo el contexto. Dice, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Marcos 16 habla ciertamente Jesús acerca del bautismo y dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Obviamente el bautismo implica nuevo nacimiento por medio del agua. Es ahí, como dice Romanos 6, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Entonces, es interesante ver cómo Jesús hace esta alusión al bautismo como un medio de renovación, un medio de transformación, un medio de cambio, un medio de recepción del Espíritu de Dios, para así poder resucitar a una nueva vida en Cristo. Es en el bautismo en donde somos sepultados con Cristo, y sepultados se refiere a que ahí son limpiados nuestros pecados, son enterrados con Cristo y morimos para ser resucitados, limpiados y ahora comenzar una nueva vida en Cristo. En segundo lugar, Jesús nos habla, o las Escrituras nos enseñan, que el agua es un símbolo de la palabra de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. Efesios 5, versículos 25 al 26 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. El agua representa la pureza de la palabra de Dios, que viene a limpiar, que viene a regenerar, que viene a purificar nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el agua también simboliza la gracia o el don de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 28. Dice la Escritura, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y les haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué increíble este pasaje, me encanta muchísimo. De verdad, es una gran profecía del profeta Ezequiel, de cuando llega a nosotros ese momento en el cual por medio del agua, por medio del Espíritu, somos purificados, somos limpiados de todas nuestras impurezas. Dios viene a darnos un nuevo corazón, viene a darnos un espíritu nuevo y quita ese corazón de piedra tan duro que definitivamente necesita ser reemplazado por un corazón de carne, y viene a infundirnos un espíritu en nosotros, un espíritu que nos lleva, que nos transforma, que nos da las fuerzas para seguir los preceptos y las leyes de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita para serle fieles a nuestro Dios y vivir una vida como a Él le agrada. Dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré
su Dios. Entonces vemos la gracia y el don de Dios por nosotros. Nosotros éramos inmerecedores, dice la Escritura, estábamos muertos en delitos y pecados, y de cierta manera el agua viene a representar ese don de Dios, el Espíritu que viene a regenerarnos, a recobrar una nueva vida, a darnos un nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios, para poder ser su pueblo, y Dios viene a ser nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, qué increíble noticia. El nacer de agua y de Espíritu simplemente significa que hemos nacido del Espíritu Santo que Dios nos da. Ese Espíritu pasa a habitar en nosotros y nos limpia de nuestros pecados. Eso es lo que el simbolismo del agua quiere decir. Y parece ser que Jesús había escogido deliberadamente estos símbolos de este pasaje acerca de nacer del agua y del Espíritu. Vamos a continuar en el versículo 6, 7 y 8. Dice Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. En estos versículos podemos hacernos una pregunta: ¿en qué sentido las personas nacemos del Espíritu? Las personas que nacemos del Espíritu de Dios somos como el viento y sus efectos. ¿Por qué Jesús hace esta comparación? Personas que son nacidas del Espíritu son como el viento y sus efectos, ciertamente. De la misma manera que nadie puede controlar el viento, así pasa con el Espíritu de Dios, al que nadie puede encadenar, nadie puede manipular. Es totalmente libre y otorga su gracia y su poder cuando y a quien quiere, y en la medida y los grados que a Él le place. El Espíritu de Dios es poderoso en grado infinito. Sus efectos se hacen sentir como los efectos del viento. Aunque las causas quedan ocultas, sus efectos sí se manifiestan. El Espíritu de Dios es misterioso, como si tuviera una mente propia, porque sus caminos son ocultos e incomprensibles para la mente humana. De igual manera, el Espíritu Santo da a las personas un nuevo nacimiento según su soberana voluntad. No puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes darte cuenta de su presencia por sus efectos. Todos los que son nacidos del Espíritu poseemos esa misma libertad. También la conducta de los creyentes es sorprendente y misteriosa, y resulta ser muy extraña para quienes son mundanos. La acción del Espíritu es soberana, misteriosa e incomprensible. Todo esto, en verdad, era sorprendente para el fariseo Nicodemo, un hombre tan acostumbrado a su cuadrícula de las normas y a una supuesta salvación por obras de la ley, una ley de piedra para corazones de piedra. Pero hoy el cristiano solo lo rige una ley, la ley del amor, la ley del Espíritu de Dios. Juan 13, versículos 34 al 35 dice: les doy este mandamiento nuevo. Jesús vino a reestructurar el mandamiento importante. Dice que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. El amor de Jesús viene a dictar una nueva sentencia. El amor de Cristo por la humanidad viene a decir: he venido a dar mi vida por ti, he venido a rescatar a los pecadores, he venido a darte un nuevo nacimiento, he venido a darte una nueva vida porque te amo y porque deseo que vivas una eternidad a mi lado. Entonces Jesús viene a expresar ese amor que solamente el Padre tiene por sus hijos.
ese amor que solamente Dios puede darnos a cada uno de nosotros. Pero el llamado aquí es, ahora la nueva ley, el nuevo mandamiento es que nosotros debemos amar de la misma manera que Jesús nos ha amado. Gálatas 5, versículos 22 al 23 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, frente al fruto del Espíritu, la ley ya no es un adversario. Esa ley fue crucificada con Cristo, como bien dice Colosenses 2, versículos 3 al 14. Dice: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Qué increíble regalo que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Hoy quienes tenemos el privilegio de haber nacido de nuevo, que tenemos el privilegio de recibir el Espíritu de Dios, el perdón de nuestros pecados, ser añadidos ahora al pueblo santo de Dios, ya no estamos, ya la ley no está en contra de nosotros. Dios le puso fin por medio de la muerte en Cristo. Ahora la nueva ley es amar a los demás como Cristo nos ha amado. Amar a Dios intensamente, amar a nosotros mismos y de la misma manera amar a los demás. Así que de verdad es que hoy necesitamos apreciar la cruz de Jesús. Necesitamos apreciar ese gran regalo que solamente Dios puede darnos. El nuevo nacimiento es algo que Dios obra soberanamente en nosotros. No es algo que nosotros iniciemos o alcancemos por nosotros mismos. No podríamos. Dios lo ha dado por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Un regalo tan grande. No lo merecíamos. Así de grande es el amor de Dios por nosotros. Así de grande es el amor de Dios por ti, amigo, que hoy nos acompañas. En el versículo 9, vamos a continuar. Dice: Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que esto suceda? Otra vez, por una parte, parece que Nicodemo entiende lo que Jesús está pidiendo, pero por otra parte, no logra comprender lo que Jesús está diciendo. Este líder religioso carecía de los conocimientos más elementales acerca del camino de la salvación. Lo que nos hace pensar que desde el principio de su formación farisaica lo habían hecho inmune para recibir las cosas espirituales. Más bien estaban enfocados ellos en las cosas terrenales. Y ahí es donde se parece nuestro corazón a este grupo religioso. Estamos tan enfocados en las cosas de la tierra que las cosas del cielo, que son más importantes y más relevantes y que realmente tienen una trascendencia para nuestras vidas, las dejamos a un lado. Cristo no pudo haber sido más claro y Nicodemo no había entendido. Es tan simple entender que nuestra naturaleza humana está corrupta. Es tan simple entender que somos pecadores y que estamos muertos en delitos y pecados. Y que toda esa maldad hace necesario un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad. Y solamente el poder de Dios, solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer posible. Pero esto sigue siendo para Nicodemo algo tan misterioso, algo tan incomprensible, que se pregunta: ¿cómo es posible que esto suceda? Y esa muchas veces es la pregunta de nuestro corazón. Lo que hace
y lo que nos hace ver que no tenemos fe, que dudamos del poder de Dios, que dudamos de las promesas de Dios, que dudamos de las profecías y de las promesas verse cumplir en nuestras vidas. Dudamos, no tenemos fe. Y como Nicodemo llegamos a preguntar, ¿cómo es posible que eso suceda, Dios? Pero eso parece ilógico, eso no me cabe en mi cabeza. Esta es la razón por la que muchos no creen las verdades del cristianismo, ni se someten a las normas de Cristo, porque no están dispuestos a abandonar sus prejuicios terrenales. La verdad es que muchas veces no tenemos tanto inconveniente en que Jesús sea el Maestro. Y sí, muchos lo ven a Cristo, le veneran, le adoran, etcétera, muchas cosas. El punto es que muchas veces nosotros mismos ponemos las reglas del partido. Y no nos amoldamos a lo que Dios espera de nosotros. No nos amoldamos al cambio verdadero que Dios exige de nosotros, porque nos cuesta tanto trabajo entenderlo. Y más que entenderlo, hacerlo, tomar decisiones en nuestras vidas. Entonces, con esa pregunta que hace Nicodemo, pues vuelve a reconocer su ignorancia, como diciendo, esas cosas superan mi capacidad de comprensión. No entiendo cómo pueden ser. Es imposible esto, Dios. Y al no entenderlas, las pone en duda y cuestiona si en realidad son posibles. Así nos pasa a muchos que nos empeñamos en no creer, a juicio nuestro, que no se puede probar, que no es posible hacer. Así que hoy te animo, te aliento y te llamo a dejar a un lado tus prejuicios. Más bien, hoy a nosotros nos corresponde no solamente entender el por qué debemos de tomar estas decisiones, el por qué es necesario hacer un cambio tan radical en nuestra vida, el por qué Dios espera o Dios quiere hacer un cambio tan profundo en nuestros corazones, para ya no vivir más de acuerdo a nuestros prejuicios terrenales, sino ahora vivir en su justicia y por ende poder recibir la vida eterna, poder entrar en el reino de Dios. Así que ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros esta mañana. Vamos a continuar, versículos del 10 al 13, dice, ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Míralo cómo le contesta Jesús. Dice, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que ascendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús responde a Nicodemo como reprimiendo su ignorancia. Versículo 10, él debía saber estas cosas por medio de la Escritura. Le dice, tú eres un maestro de Israel, tú deberías saber estas cosas. Jesús viene a decirle, tú eres reconocido como el más relevante maestro del pueblo escogido de Dios y no comprendes mis enseñanzas actuales. Precisamente porque su mirada estaba puesta en las cosas terrenales, en seguir órdenes, en seguir leyes, en ser cuadrados, en ser tan exigentes, aún con los demás y con ellos no tanto. Entonces había como que a nosotros existe muchas veces esa discrepancia en nuestras maneras de pensar. Un día creemos una cosa, un día creemos otra. Un día nos conviene una cosa, otro día no nos conviene otra cosa. Entonces, ¿en qué lugar estamos? Así es la mente humana, tan necia como las olas del viento, de un lugar a otro. Nuestra fe diluye, va y viene.
Hay tanta inestabilidad espiritual en nuestros corazones. Hoy necesitamos determinarnos a seguir las enseñanzas de Jesús, la roca firme y fiel, que nos da la clave, nos da la llave para poder tener una relación con Dios, que antes era imposible. Hoy es posible gracias a la muerte de Cristo, que viene a ser una conexión, que viene a morir al pecado del mundo para que nosotros pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Hoy nosotros podemos entrar en el reino de Dios. Las palabras de Jesús pues vienen a ser también un reproche también para quienes tenemos una responsabilidad de enseñar a otros en el camino de la rectitud cristiana. Ellos mismos son ignorantes e inexpertos en este camino. Para los que gastan el tiempo en tradiciones y ceremonias de religión y descuidan lo más esencial y lo práctico de la palabra de Dios. Muchas veces estamos enfocados tanto en otras cosas que son irrelevantes, que son tan terrenales, que son más bien tradiciones humanas, que en predicar efectivamente la palabra de Dios. Nos desentendemos de la practicidad, del poder llevar a cabo, del transmitir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y se convierte todo en una monotonía. Hoy estamos llamados como líderes a tomar esa responsabilidad de enseñar con rectitud el camino de la fe cristiana. Así que, además de que Jesús le reprime esa ignorancia como maestro, además lo reprende por no recibir su testimonio. Dice el versículo 11, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Jesús, los profetas, hablaron a su pueblo acerca de temas divinos, pero los judíos una y otra vez, esa es la historia completa del Antiguo Testamento. Tantos profetas rechazados, maltratados, no tomados en cuenta. Un profeta era un mensajero de Dios. Y ahora vemos a Jesús y a un Nicodemo no recibiendo su testimonio. Lamentablemente, hoy en día muchas personas siguen rechazando la Biblia, que es el testimonio de Jesús, que es el testimonio de los profetas, que es el testimonio de los apóstoles. La mentalidad de Nicodemo, como la de los demás escribas y fariseos, se resistían aún a cambiar, al menos respecto a este tema de la regeneración espiritual. Y para mí este es el punto. No queremos cambiar. No aceptamos la palabra de Dios porque no queremos cambiar. Pero el cambio que necesitamos es precisamente una regeneración espiritual. Nos rehusamos a cambiar. Tenemos miedo al cambio radical y verdadero que solamente Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Yo hoy te digo, déjate moldear por Dios. Dios tiene planes increíbles para tu vida, pero atrévete a cambiar. No te acerques a medias a Jesús o de noche con intenciones vanas o paganas o mundanas. O no solamente te maravilles de sus obras y le digas, maestro, wow, qué increíble. Más bien ten fe en sus enseñanzas, obedece sus mandamientos y pon en práctica la palabra de Jesús. Hoy Dios quiere transformar tu corazón, quiere cambiar el espíritu que llevas dentro por uno nuevo, regenerado, para así darte la oportunidad de poder tener parte en su pueblo, en su reino. Hoy puedes disfrutar de eso. No tenemos que esperar a morir
para poder estar en el reino de Dios. Hoy nosotros podemos experimentar en carne propia, en la tierra, el reino de Dios. Las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. Es tan increíble ver la vida de personas que se convierten, que deciden hacer a Jesús el Señor de su vida y que toman esta decisión de arrepentirse de sus pecados y de comprometerse con Dios en una nueva vida. Y el Espíritu de Dios los capacita, les da nuevo aliento, les da nuevas fuerzas para cumplir su voluntad. Y eso es algo increíble, es ver las promesas de Dios cumplirse en las vidas de cada uno de nosotros. En el versículo 12, también Jesús le advierte de que no va a ser capaz de recibir las cosas celestiales. Dice, si no puedes recibir las cosas terrenales, pues mucho menos puedes entender el idioma del cielo. Entonces, si no estás dispuesto a creer algo que es experimentable aquí abajo, mediante el cambio radical de una persona, ¿cómo vas a estar dispuesto a creer misterios invisibles de Dios y de su reino eterno? En realidad, eso es imposible. Si con estas expresiones tan claras y familiares, Nicodemo no podía comprender la doctrina, entonces ¿cómo podía comprender verdades tan altas que no se pueden comprender con lenguajes humanos? Lo que es cierto es que las verdades enseñadas por Cristo, a pesar de tratar sobre realidades espirituales, no son difíciles de comprender aquellos que están bien dispuestos a recibirlas. Si hoy tú estás del otro lado de la cámara, si hoy tú estás en tu casa con esa disposición de querer recibir la enseñanza, con esa disposición de aprender, de decir, Dios, yo quiero estar a tu lado, yo quiero disfrutar de la vida eterna, quiero disfrutar de tus promesas, Señor, quiero ser partícipe de tu llamado. Hoy yo quiero recibir tu Espíritu, quiero que Dios vengas a habitar en mi corazón, quiero que hagas un cambio radical en mi vida. Ya no puedo vivir de la misma manera, ya no puedo seguir con mis delitos y pecados. Dios, ayúdame. Si tú estás con esa disposición, en realidad no es difícil comprender estas realidades espirituales, pero a veces nuestro necio corazón, tan limitado a querer hacer cambios, tan limitado en nuestra manera de pensar, nos impide, nos limita poder acercarnos a nuestro Dios. Así que mantente en esa actitud. Ora a Dios para que te dé esa disposición en tu corazón de querer acercarte a Él verdaderamente. Dios es el único que puede transformarte. Así que mi oración es esa, que tú puedas conocer a Dios verdaderamente. Versículo 13. Recordemos que Nicodemo se había dirigido a Jesús como un maestro, como si Jesús fuera un profeta. Pero Nicodemo debe de aprender que Cristo es mucho mayor que todos los profetas del antiguo pacto juntos, porque ninguno de ellos había ascendido y descendido del cielo. En verdad es que en este versículo encontramos tanto poder. Nos hace ver muchísimas verdades acerca de Cristo. Y es importante hablar acerca de estas verdades. En primera, Cristo posee la naturaleza divina. Jesús es Dios. El Verbo era Dios. Estaba con Dios en el momento de la creación. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús. Jesús estaba con Dios. Jesús es Dios. Así que hoy nosotros necesitamos darnos cuenta de el mensaje que nosotros tenemos enfrente. En segunda, vemos una verdad muy importante. El conocimiento perfecto que Cristo posee son los secretos divinos de Dios. Y viene a revelarnos hoy la manera en la cual Dios ha dispuesto para nosotros poder estar en su presencia. ¿Qué más queremos hoy nosotros? Hoy nosotros anhelamos tantas cosas, pero más bien
nuestros deseos son materiales, no tanto espirituales. Hoy nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y ver qué es lo que Dios está queriendo hacer con nuestras vidas en realidad, qué es lo verdaderamente importante. Y es precisamente el cambio que Dios puede hacer en nosotros a través de su Espíritu. La tercera verdad que encontramos es que Cristo es la manifestación de Dios hecha carne, hecha hombre. El Nuevo Testamento nos muestra a Dios que desciende del cielo para hacerse como uno de nosotros, aunque sin pecado, a fin de enseñarnos el camino de la vida y salvarnos del pecado y de la condenación eterna. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros. Ese es el evangelio que hoy predicamos. Dios hecho hombre, por el cual hoy nosotros podemos ser salvos, porque ya ha roto esa barrera del pecado. Y hoy nosotros podemos ser libres de esa condenación que merecíamos. Pero por la gracia de Dios y por su misericordia, nos ha dado su Hijo y ha derrotado al pecado para nosotros poder estar en su presencia. Algo que podemos ver aquí es que Nicodemo ya no contesta las palabras de Jesús. Se queda como anonadado, se queda callado. Entonces podemos preguntarnos, ¿comenzaba quizás a hacer en cuenta o a tomar en cuenta esto que implicaba la enseñanza de Jesús? En realidad no lo sabemos, pero su silencio a partir de aquí resulta muy significativo. No sé si te ha pasado alguna vez, pero en muchas ocasiones me he quedado anonadado cuando se revela una verdad de Dios a mi vida. Cuando alguien me dice, Frank, date cuenta de esta situación o de esta necesidad en tu corazón. Y a veces me quedo sin palabras porque de verdad es que Dios es tan maravilloso, Dios es tan compasivo y tan amoroso, que de verdad a veces me quedo sin palabras, no sé qué decir. Solamente me queda reconocer mis errores y comenzar a hacer cambios radicales en mi vida. Así es la palabra de Dios, es cortante. Dice la Escritura que es como una espada de doble filo, que llega a penetrar nuestros corazones, que juzga las intenciones, los pensamientos de nuestro corazón. Así de poderosa es la palabra de Cristo, que viene a quebrantarnos, que viene a rompernos, que viene a ponernos al desnudo delante de los ojos de Dios, a quien cada uno de nosotros debemos de rendir cuentas. Así que hoy nosotros necesitamos reconocer nuestra necesidad espiritual delante de Dios. Y por último, hoy terminamos de esta manera, versículos 14 y 15. Dice Jesús, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús dice que debe ser levantado, es decir, que debía de morir en la cruz. ¿Con qué propósito? ¿Cuál sería el resultado? Con el fin de que todo aquel que crea en él pueda tener vida eterna. Así que teniendo en cuenta todo el pasaje en conjunto, ¿cómo podríamos resumir ese cambio que Jesús dice que debe suceder en la vida de alguien a fin de que pueda entrar en el reino de Dios? Quizás un resumen apropiado pudiera ser así. Jesús nos enseña que para entrar en el reino de Dios, una persona debe nacer de nuevo. ¿Cómo sucede esto? Dios, a través del Espíritu Santo, debe darle a la persona una vida nueva, limpiándola de sus pecados. Dios nos capacita para llegar a la fe en Cristo,
para llegar a reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, que vino, que murió, resucitó y hoy está sentado a la derecha del trono de Dios y está ahí para darnos la vida eterna. Así que el mensaje de hoy, ¿cómo debería impactar la realidad de que tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? ¿Cómo este mensaje el día de hoy impacta nuestras vidas? ¿Cómo debería impactar nuestras oraciones por los demás? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando para que Dios pueda hacer una transformación radical en sus vidas? ¿Estás orando para que ellos en su corazón no lleguen a ser incrédulos y lleguen a reconocer ese cambio que Dios espera para nosotros? ¿Estás orando para que el mundo hoy quite todos esos prejuicios y reconozcan el medio que Dios ha establecido para la salvación? ¿Cómo ha sido nuestra evangelización? Hermano, ¿estás soñando por tus familiares? ¿Estás soñando por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus nietos, por tus vecinos, por tu comunidad, por el mundo, por la situación en la cual vivimos hoy? De verdad, es que es una gran oportunidad, iglesia, que Dios nos da de poder levantarnos, de abrir nuestras mentes, nuestros corazones, de llenarnos de entusiasmo y de darnos cuenta que Dios quiere restablecer el mundo entero, que Dios tiene sueños y planes para la vida de todas las personas. Hermano, amigo que hoy nos acompañas, Dios tiene planes increíbles para tu vida. Quiere hacerte una nueva persona. Dios quiere llevarte a su presencia. Dios quiere que experimentes su poder, su grandeza, que puedas conocerle cara a cara, que puedas tener una relación con Él, que puedas ser partícipe de sus promesas. Eso Dios lo puede hacer a través de su Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo es la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás? De verdad es que hoy hay muchas personas que no concuerdan con esta doctrina, aun y cuando la Biblia claramente nos la enseña. Hoy nosotros necesitamos llenarnos de convicción, de amor, de compasión, de misericordia hacia esas personas. Y poder enseñar la verdad con contundencia, sin miedo a poder llevar la verdad. Hoy nosotros necesitamos crecer en esta convicción de poder ser íntegros cuando compartimos el mensaje de Dios. Así que este es el mensaje que hoy quería compartir contigo. De verdad es que para mí es un desafío, pero también un privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios esta mañana. Vamos a hacer una oración para orar por el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Acompáñame, vamos a hacer una oración. Señor y Dios del cielo, gracias por este tiempo que nos regalas. Señor, es tan increíble el poder hoy estar delante de ti y poder agradecerte, Señor, de verdad, todo lo que tú nos has dado a través de la cruz de Jesús. Ya no hay ley que nos condene ahora a quienes estamos en la nueva ley del amor, Señor. Oramos, Dios, para que tú nos ayudes, Señor, a seguir tu mandamiento, a poder amar, Dios, como tú nos has amado. De verdad es que la forma en que tú nos amas es tan increíble, Señor. Ayúdanos a imitarte cada día de nuestra vida. Dios, capacítanos, danos la fortaleza, la sabiduría para seguir adelante, Señor, para honrarte y alabarte con nuestras vidas. Hoy, Dios, nuestra oración es para que tú, Dios, tu palabra llegue al corazón de mis hermanos, de nuestras familias, de los amigos que nos acompañan, y que pueda generar, Señor, un impacto, que esa semilla, Señor, caiga en buen terreno y que pueda producir un fruto de verdad tan lleno del Espíritu, Señor. Dios,
Dice la Escritura que no hay ley que condene el fruto del Espíritu, Señor. De verdad es que hoy apreciamos y agradecemos tanto, Señor, la oportunidad que nos das de poder formar parte de tu reino. Gracias por la oportunidad de llenar nuestros corazones de tu Espíritu, de venir a morar, Señor, en nuestras vidas, de poder experimentar un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. De verdad, Señor, ayúdanos a poder desligarnos de nuestro viejo yo. Ayúdanos a renunciar a nuestros malos deseos, a nuestras pasiones humanas. Ayúdanos a renunciar a nuestros pecados para agradarte cada vez más. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra incredulidad, por nuestros prejuicios hacia tu palabra. Te oramos, Padre, para que tú restablezcas en nosotros ese espíritu, Señor, de sabiduría, de poder, Dios, agradarte en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Señor, bendice el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo de tu Hijo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Señor, en Jesús, en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Amén. Vamos a hacer a poner una canción de fondo para que podamos reflexionar, que podamos orar cada uno en nuestro corazón. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu.
Señor, te quiero conocer. Amén, pues vamos a continuar con nuestra reunión. Vamos a ir al mensaje de la ofrenda y para esto quiero compartirte el Salmo 54, versículo 6, que dice lo siguiente: te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre. Hablando del tema que hoy escuchamos en la predicación, nos debe hacer mucho pensar cuánto nosotros estamos agradecidos por el Espíritu de nuestro Dios, que ha venido a morar sobre la tierra, que ha venido a morar sobre sus hijos y que nos da la oportunidad de poder tener parte en el reino de Dios. La ofrenda, como bien dice, es voluntaria. La ofrenda que hoy nosotros damos no debe ser obligada, sino más bien una ofrenda voluntaria habla de un corazón que está agradecido con Dios por las bendiciones que ha derramado su vida. Una forma de alabanza, de gratitud a Dios en su corazón. Es de verdad una forma de enaltecer el nombre de nuestro Dios por lo que Él ha hecho. Ha dado a su Hijo en la cruz por nosotros, nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre preciosa y hoy nos da la oportunidad inmerecida de poder tener parte en su reino. Precisamente la ofrenda, la forma de mostrar a Dios que en verdad estamos llenos de fe, convencidos del gran amor que Él nos tiene y de las grandes bendiciones que ha derramado a nuestras vidas. Y es precisamente la ofrenda a donde nosotros ofrendamos, es precisamente para seguir avanzando el reino de nuestro. Vamos a hacer una oración para bendecir nuestras ofrendas, que Dios se quede en control de ello. Acompáñame. Señor, gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti, Dios. Estamos tan agradecidos esta mañana por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu mensaje. Gracias por la bendición de tener la iglesia aquí en Tampico, Señor. De verdad, es que en tu amor y compasión tú nos has dado la oportunidad de traer el mensaje hasta este lugar y de poder, Señor, expandirlo hacia otras personas, Dios. De verdad es que ayúdanos a apreciar muchísimo este gran regalo, como lo es tu evangelio, tu palabra, la iglesia aquí en Tampico. Soñamos, Dios, para que tú, a través de nuestra ofrenda, tú sigas expandiendo tu reino. Nos permita, Señor, ver muchos milagros, ver muchas personas regenerarse espiritualmente y que puedan conocerte a ti, Dios. Es en Jesús en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Amén, hermanos. Pues estamos por concluir nuestra reunión. Estoy muy agradecido con Dios por este tiempo. En verdad, estoy muy entusiasmado porque nos permite tener este tiempo de reunión. Te puse en la pantalla la manera en la que nosotros podemos ofrendar en este tiempo de contingencia. Lo puedes hacer a través de transferencia electrónica, te dejo los números en pantalla, o también hacerlo a través de depósitos en ventanilla o a través de Oxxo. Así que te dejo estos datos.
para que los tengas presentes en dado caso de que tú quieras ofrendar, quieras hacer alguna donación. Con gusto, claro que sí, estamos para servirles. Entonces, por último, vamos a terminar con los anuncios. Prácticamente es un recordatorio de los planes que estamos teniendo todo el mes de julio. Los miércoles a las 7:30 de la noche, por medio de YouTube, a través de nuestro canal Iglesia de Cristo en Tampico, estamos llevando a cabo la serie de predicación Creciendo Juntos. Un tema súper importante que en el cual estamos reforzando muchísimo esta área del discipulado. Los jueves las mujeres están teniendo su tiempo de oración a las 9 de la noche por medio de Zoom. Muy importante aquí, este viernes que viene, este viernes 10 de julio, se va a suspender únicamente por esta ocasión la reunión de los hombres, el tiempo de oración de los hombres. Entonces se va a posponer hasta el próximo viernes 17. Así que mucha atención aquí. Hombres, se cancela por esta ocasión, por esta semana, el tiempo de oración y se pospone hasta el próximo viernes. Los sábados, hermanos, estamos teniendo increíbles charlas de matrimonios. De verdad es que ha sido un privilegio poder ser ayudados en esta área. Los sábados a las 8 de la noche por medio de Zoom. Y si Dios quiere, pues nos vemos por aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana. Continuamos con nuestra serie Un Cambio Verdadero. Recuerda, Dios quiere hacer cosas increíbles en tu vida, pero también en nosotros está el poner el corazón y la disposición para que su mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestras vidas. Hermanos, amigos, que a Dios sea la gloria. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Francisco Torres. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.